Siendo un amante del romance en el anime y manga, uno de los debates que más me ha tocado ver en la comunidad a lo largo de los años es sobre la relación entre la calidad de las obras y su demografía. Ya saben, la típica discusión sobre si los shoujo son mejores o los shounen son mejores o viceversa, o si las mujeres escriben mejores historias de romance que los hombres, ese tipo de cosas. Sinceramente, siempre me pareció una discusión completamente absurda, ya que cualquier persona con algo de sentido común sabe que escribir una buena historia no tiene nada que ver con el género del autor. Esa forma de pensar en sí misma reduce algo tan complejo como la narrativa a una simple cuestión de género. El talento y el esfuerzo no conoce de distinción cuando se trata de género, de ahí que podamos ver historias increíbles como Full Metal Alchemist o JoJo's Bizarre Adventure. Y del mismo modo que el talento no depende de si eres hombre o mujer, tampoco dependen de ello los errores y malas decisiones que cometen muchos autores. Fantasías de poder, protagonistas insípidos, harems, relaciones sentimentales al borde de ser irreales, sexualización innecesaria, diferencias de edad desagradables, en fin. Si sigo con la lista no termino hoy día, pero el punto es que tanto hombres como mujeres pueden pecar de lo mismo. En ese sentido, algo en lo que debo ser honesto es que he criticado más fuertemente las malas prácticas vistas en los shounen que en los shoujos. Es cosa de ver mi canal y se podrán dar cuenta que todas mis reseñas están dedicadas a obras que están dentro de esta demografía. Por lo que cuando noté este patrón, decidí que era hora de revisar algún shoujo. Ahí fue cuando me di cuenta que en mi lista de pendientes tenía algo que calzaba perfecto con lo que necesitaba. Un anime no muy conocido que tiene una calificación más que decente en MyAnimeList. Dada la situación, pensé que podría tratarse de alguna especie de joyita oculta o algo así, aunque más temprano que tarde me di cuenta que estaba bastante equivocado. Sukte Inayo, o también llamado en inglés como Say I Love You, es un anime hecho por el estudio Zex, el cual está adaptado originalmente del manga. El estudio que produjo la serie pasa bastante desapercibido si les soy honesto, al menos para mí, ya que no había ningún otro anime muy destacable que poder mostrarles. Al menos hicieron unos cortos de Pokémon. Eso es algo, supongo. Siendo así, es mejor que nos metamos de lleno a la historia. Say I Love You nos cuenta la historia de Tachibana Mei, una estudiante de preparatoria que arrastra un trauma desde muy joven, específicamente desde la escuela primaria, el cual le ha impedido confiar nuevamente en las personas y por tanto hacer nuevos vínculos y amistades. Sin embargo, todo comienza a cambiar cuando en una accidentada situación termina conociendo sin querer a Kurosawa Yamato, un estudiante muy popular en la escuela y que es unánimemente reconocido por ser alguien guapo. Este último es quien decide que quiere ser amigo de Mei debido a su personalidad que él considera como algo intrigante. Y aunque en un principio la protagonista se niega a formar algún tipo de relación con él, tras una serie de sucesos, terminan acercándose igualmente. Voy a ser franco en decir que solo tengo dos cosas que decir al respecto sobre lo que me gustó del anime. Sé que es muy poco, pero créanme que fue complicado de por sí pensar en lo que considero como bueno. Comenzaré hablando de los temas que toca a través de los personajes, y me explico. Casi todo el elenco del anime tiene un conflicto personal propio. Algunos tocan temas más profundos que otros, claro, pero me pareció valorable que todos tengan algo relevante que contar de ellos mismos. Lo considero destacable porque eso no solo desprende un relato que le da forma y sentido a la personalidad y mentalidad que tienen los personajes, sino que también pueden entregar un mensaje al espectador. Algo para valorar independientemente de que esto esté bien o mal hecho. Sé que algunas personas pudieron haber pensado tras haber visto el anime que muchos de los problemas que tienen los personajes realmente no son para tanto, y que la serie los exagera. Y aunque en parte estoy de acuerdo, creo que no vemos la película completa si olvidamos el hecho de que son adolescentes. Una fase complicada por la que todos hemos pasado, en donde algo que puede parecer mínimo para algunos, para ellos toca una fibra sensible que puede marcarlos profundamente. Por esa razón, insisto con que deberíamos valorar que Say I Love You toque esos tópicos, en especial tomando en cuenta que es una obra dirigida a público adolescente justamente. Tengo la sensación de que a más de algún joven le habrá sido reconfortante sentirse identificado con ver un problema suyo representado en la serie, y es probable que parte del objetivo del anime haya sido ese. Lo otro que me gustó de la obra es algo más de gusto personal, y es que solo hay dos personajes que llegaron a agradarme genuinamente, Muto Aiko y Kitagawa Megumi. Sobre Aiko, la razón de que me guste no es tanto porque considere que esté bien escrita ni nada así, porque la verdad no es nada del otro mundo, pero comparándola con las demás, al menos tiene algo de sentido del por qué piensa lo que piensa, y su forma de intervenir en la trama es gratificante. Se podría decir que si no fuera por Aiko, la historia habría dado muchas más vueltas de las que dio, ya que gracias a la existencia de este personaje es que la pareja principal puede resolver varios de sus dilemas. Y sí, esa característica no suele ser algo bueno,
pero en este caso está llevado de tal manera que no se siente como una conveniencia para la trama. Al menos me dejó la sensación de que el personaje sí se corresponde entre sus acciones y personalidad. Por otro lado, Megumi es, para mí, el único personaje que vale la pena de la obra por varias razones. Para empezar, es el único personaje que tiene un objetivo y motivaciones claras. Desde su primera aparición entendemos quién es, qué clase de sueños tiene y qué es a lo que aspira. Megumi tiene un carácter y personalidad bien marcado que justifica muy bien sus motivos para pensar y actuar como lo hace, y que además tiene un desarrollo que le hace destacar por sobre los demás personajes del elenco. Megumi me impresionó mucho en todas las líneas. Por el rumbo que fue tomando la serie, no esperaba que algún personaje pudiera sorprenderme, mucho menos un antagonista, por lo que en consecuencia terminó convirtiéndose en mi personaje favorito de la obra y la única razón para que no resultara tan decepcionado al invertir mi tiempo mirando este anime. Como habrán podido darse cuenta, tengo varios reparos sobre este anime, pero antes de comenzar a hablar de lo que no me gustó, te advierto que a partir de aquí habrá spoilers, por lo que mira el resto del video bajo tu propia responsabilidad. Como dije antes, valoro mucho los temas que esta serie toca a través de los personajes, es uno de los que considero sus puntos fuertes, pero incluso dentro de esa característica positiva se comete un error bastante grave. La verdad es que fuera del primer vistazo que nos da la serie a los conflictos personales de los personajes, considero que el trato que le da la historia a ese elemento es paupérrimo. En concreto, siento que la historia les da tan poco tiempo a los personajes de desarrollar su propio conflicto que termina relativizándolo y haciendo que todos estos problemas a los ojos del espectador se vuelvan algo sin relevancia. Ejemplos hay varios y no es necesario ir muy lejos. En el capítulo 2 tenemos el caso de Asami, quien se nos explica que desde la secundaria ha tenido inseguridades sobre su pecho debido a los comentarios que los demás hacían sobre ella, especialmente hombres. Es algo que seguramente muchas mujeres en su adolescencia habrán experimentado y se habrían podido sentir identificadas con el personaje, pero ni siquiera dan tiempo para darle vueltas al asunto, porque en el mismo capítulo, pero unos minutos más tarde, esto parece ser resuelto tras una charla entre Asami y Kenji después de una situación muy incómoda en la enfermería. Como resultado, el tema no vuelve a ser tocado en toda la serie y Asami se termina volviendo prácticamente un personaje de fondo sin mucha importancia por el resto de los capítulos. Con Kenji pasa igual, aunque no se nos muestra un conflicto personal de él exactamente, con lo que vemos de él al principio se puede intuir que debe cambiar algo de su personalidad, ya que es algo... ¿saben qué? Juzguen por ustedes mismos. せーのの女子は巨乳で可愛い子が多いっつうから気合い入れてったのによ。集まった子全員ヤマト狙いじゃねえの。アサミッチはな、俺のマジ天使なの。特にあのおっぱいはいい。そこだけ見てんじゃねえか。 En fin, el punto es que en el capítulo 2 se vuelve a hacer gala de su gran estupidez tras emitir un discurso patético en la enfermería cuando Asami estaba siendo víctima de comentarios malintencionados. 自分らが小さいからってひがんでんじゃねえよ。おっぱいないよりある方がいいじゃねえか。夢とロマンの大きさだ。 Tras esto, se da cuenta de su error y va a buscar a Asami para enmendarlo, lo cual logra, por lo que, aunque sí se nota que es muy tonto, no parece ser mala persona. Cualquiera pensaría que después de este capítulo se vendría algo de mini desarrollo para él, pero ¿adivinen qué? Él también se vuelve un personaje de fondo irrelevante por el resto de la serie. Y peor que Asami, porque él de verdad que no vuelve a ser relevante en ningún capítulo para absolutamente nada. ¿Qué tal otro ejemplo? Esta vez hablemos de Aiko, la cual se nos muestra en el capítulo 4 que tiene un conflicto con su físico, específicamente su peso. En el momento yo pensé que esta vez sí iba a ser algo más desarrollado, ya que hasta nos dejaron con un cliffhanger en el capítulo 3 y todo, así que parecía que tendría más importancia, pero no. En el siguiente capítulo llega Mei a tener una conversación con ella y listo. El problema jamás existió, y nos olvidamos de él. No se hace mención del tema más adelante tampoco. Tras todo esto, aún así estoy seguro que más de alguno pensará, oh, pero son solo personajes secundarios, no puede ser tan malo. Y la verdad lo entiendo, creo que si Say I Love You hubiese querido enfocarse únicamente en el desarrollo de los protagonistas, sería mucho mejor y me habría gustado. El problema es que precisamente este problema no se encuentra solo en los personajes secundarios del cast, sino que también se presenta en la pareja principal. Y es ahí donde se vuelve algo más escandaloso,
ya que tanto Mei como Yamato tienen mucho tiempo en pantalla, suficiente como para no caer en ese desacierto. Hablemos primero de este último. Su conflicto en cuestión se nos comenta en el capítulo 3. Yamato nos cuenta que en su antigua escuela el acoso escolar era algo bastante común, y que le tocaba ver muy de cerca, pero jamás intervenía con el objetivo de protegerse a sí mismo y evitar problemas. Lamentablemente, en un momento dado, le tocó ver cómo uno de sus mejores amigos se vio afectado por el acoso escolar, y él, lejos de interferir, solo le habló en privado, lo cual no ayudó mucho y ese amigo suyo terminó por mudarse un día después. Mei, 俺とは釣り合わないとか言ってたけど、俺の方こそ高校入っても結局やっぱ俺は群れの中で暮らしてんだよな。 Ciertamente es una escena muy emotiva y profunda que muestra que Yamato posee una herida que parece no haber cicatrizado aún, siendo agobiado por el arrepentimiento de aquel suceso. Sin embargo, para mi decepción, el anime no desarrolla este conflicto interno muy bien, empezando por el hecho de que no se vuelve a hablar de ese tema hasta el capítulo 8. En ese capítulo se nos presenta a un nuevo personaje llamado Takemura Kai, que, sorpresa, termina siendo el mejor amigo del que habló Yamato en su momento. Kai, un capítulo más tarde, nos cuenta que pretende vengarse de las personas que lo acosaban en la escuela primaria por la fuerza, pero es Mei nuevamente con sus palabras y un posterior encuentro con su ex bully lo que lo termina haciendo cambiar de opinión. Posteriormente, en ese mismo capítulo, se encuentra con Yamato y, dejando de lado toda lógica narrativa posible, le suelta lo siguiente. Yo, ¿彼女のお迎えか? ああ、 Tachibana Mei だったよな。ああ、 俺好きだわ、多分。Tachibana Meiのことを。 Lo que opino de Kai me lo reservaré para un poquito más adelante, ya que tenemos que ver hasta dónde llega este conflicto. 2 capítulos más tarde, la cosa continúa torciéndose aún más, ya que Kai, sin respeto alguno por nada, decide que lo mejor que puede hacer es confesar sus sentimientos a Mei. Al menos no tarda mucho en disculparse con ella por hacer tal estupidez, pero para su desgracia, justo llega Yamato para encararlos a ambos. Yamato y Kai comienzan a discutir, y este último le menciona cómo se sintió realmente todo el tiempo que fueron amigos de la escuela, sobre su complejo de inferioridad y la envidia que le tenía por ser alguien popular. Yamato le reclama por Mei y le dice que jamás le permitirá tenerla, a lo cual Kai simplemente cede y le menciona que, a pesar de todo, jamás habría llegado tan lejos sin su ayuda, cerrando la discusión de una vez por todas. ¿Y ya? Pues sí. Eso es todo. Al final, más que volverse un cierre para lo que tanto aquejó a Yamato por tantos años, pareció una simple resolución a un triángulo amoroso que, para empezar, no debió existir. Para mí, todo este asunto terminó convirtiéndose en el mayor caso de potencial desperdiciado de toda la serie, con diferencia. Yo hasta había echado todas las cartas a que iban a hablar de alguna especie de síndrome del Salvador por parte de Yamato en consecuencia de su trauma de primaria. Sigo pensando que no era algo muy descabellado y quedaba muy bien con lo que se ve del personaje a través de los capítulos. Quiero decir, si tomamos en cuenta la forma de pensar y las decisiones que suele tomar Yamato, las cuales siempre suelen favorecer a los demás para mantenerlos felices, y la descripción que da Sami al principio, そう言って助けてくれたのがヤマトだったの。ヤマトはいつも人一倍人のこと考えて思いやって守ってくれる。 no me pueden decir que es un invento mío. Definitivamente había algo interesante ahí que se podía profundizar, por lo que se podrán imaginar la gran decepción que tuve al ver que el anime lo ignoró olímpicamente. Y con Kai, puta, ¿qué les puedo decir? Creo que es un desacierto total traer un personaje que tiene un impacto emocional en el protagonista y que por ende tiene gran relevancia, si solo lo vas a usar para que sea un incordio en la relación amorosa de la pareja principal. Y lo que es peor es que ni siquiera realices ese enamoramiento apropiadamente, ya que el tipo solo aparece de la nada y poco después ya tiene sentimientos por Mei, por lo que me parece que solo termina sirviendo de excusa para meter tensión en la relación. En ese sentido, siento que le dieron un trato injusto, parecido al caso de Asami, la cual me parece que podría haber sido tratada con más cariño, tomando en cuenta que se trata de la primera amiga que hace Mei en la preparatoria. Y bueno, hablando de Mei, justamente ella tampoco se salva de ser un personaje mal ejecutado, ya que al igual que Yamato, su conflicto interno es solucionado de una forma
forma que honestamente bordea lo ridículo. Recordemos nuevamente que se nos muestra a Mei como una persona que le cuesta formar vínculos afectivos y confiar en la gente, esto a raíz de un trauma en su niñez, por lo cual es más que natural asumir que carece de buenas habilidades sociales. De hecho, desde un principio se ve que es alguien más bien confrontativa a la hora de enfrentarse a un problema. Lo vimos en el primer capítulo y también en el segundo, dando muestras de que es una persona social de tomo y lomo. El problema es que parte de su discurso en el capítulo 4 deja entrever que ese trauma que lleva consigo desde que era una niña no era para tanto al parecer. 私は今まで一人で周りと関わらないように生きてきて、でも今になってやっと普通に人間らしいことをしている感じがして、変わるのは今なんじゃないかってそう思うから、そのきっかけをくれた黒沢くんには感謝してるし。 Lo que odio de esto es que por cualquier lado que lo mires está pésimamente hecho, porque ya, digamos que fue un suceso apartado el que le pasó a Mei, que realmente no sufrió de bullying durante su infancia. ¿De verdad a raíz de ese único suceso adoptó una forma de ver el mundo tan extremadamente negativa y asocial? Si lo ves así es muy exagerado. Y por el otro lado, si contamos con que sí sufrió bullying durante su infancia, es mucho peor, porque quiere decir que un conflicto interno que llevaba años y años arrastrando fue solucionado simplemente gracias a conocer a Yamato, así que en cualquier sentido no me convence para nada. Para concluir este apartado, solo quiero decir que, como dije al principio, me encantó que el anime tocara temas que puedan ser relevantes para personas que están pasando por la adolescencia, pero en todos los casos, salvo Megumi, lo ejecutaron de una manera nefasta. Y si creyeron que se la dejé barata a la protagonista, tengo algo más que decir al respecto. Ya saben que el lado que más odié de todos los personajes fue su potencial desaprovechado, pero hay un aspecto sobre cómo está hecha Mei que me desagrada muchísimo más, y eso es sus diversos momentos en que se sale del personaje. Siendo justos, no es la única a la que le pasa esto, a Yamato también le ocurre, pero con la diferencia de que esto sucede solo en un principio y en un par de ocasiones más adelante, a diferencia de Mei que lo veo como algo mucho más descarado. Para entrar en ese tema de vuelta, tenemos que recordar otra vez cómo nos presentan al personaje nada más empezar la serie. Mei es una adolescente asocial con claras dificultades en sus habilidades sociales, valga la redundancia. Es alguien cerrada a forjar vínculos con las personas y desconfía de la gran mayoría de individuos a su alrededor, únicamente exceptuando a su madre. Todo esto surge a raíz de un trauma de su infancia, trauma del que podemos presumir que debió haberse tratado al menos de un episodio de acoso escolar, el cual marcó su comportamiento por varios años, convirtiéndolo en una persona que prefiere autoexcluirse y que suele estar a la defensiva ante los demás. El gran problema con esta carta de presentación es que la historia solo lo tiene presente en algunas ocasiones, haciendo que la mayor parte del anime Mei se la pase cambiando su personalidad a conveniencia de la trama, y existe un desarrollo poco coherente tomando en cuenta el tiempo y sus acciones. El mayor exponente de esta crisis de identidad que le da la protagonista sucede en los primeros capítulos del anime, donde vemos como Mei pasa sin ningún aviso previo de ser un desastre para relacionarse a toda una consejera que sabe encontrar las palabras justas cuando otro lo necesita y que muestra empatía con mucha facilidad a pesar de no confiar en la gente. La primera ocasión en que me extrañé de su cambio de actitud fue en el capítulo 2, cuando conoce a Asami y se vuelven amigas. ¿Qué tiene de raro?, te preguntarás. Es muy simple. Recordemos que Asami se termina acercando a Mei solo porque esta última se relacionó con Yamato. Independientemente de que haya tenido buenas intenciones, si tomas en cuenta el capítulo anterior, en teoría la protagonista debería tener dudas de si ella es realmente de confiar, cosa que prácticamente no sucede, ya que de forma inmediata se vuelven tan buenas amigas como para compartir llaveros de teléfono y salir a tomar algo. En ese mismo capítulo, lo siguiente que más me llama la atención es el cómo aconseja a Kenji, mostrando una gran empatía por Asami y explicando su parecer con una calma que me sorprende, teniendo en cuenta que le está explicando las cosas con suavidad al mismo chico que un capítulo atrás le quiso levantar la falda en las escaleras. スカートを引っ張ってたやつ中西ってんだけど、俺の親友でさ、橘さん同じクラスなんだって。さあ、私クラスで話とかしないし。あいつお調子者なだけで本当は悪気はないんだ。 Ah, y no olvidemos que hace un par de escenas había confrontado a las chicas que estaban hablando mal de su amiga, por lo que se hace aún más raro que cambie su forma de hacer las cosas así porque sí. Las inconsistencias no se quedan solo ahí, ya que en el tercer capítulo se oficializa el noviazgo de Mei con Yamato así, como si nada. Es más, es él quien termina imponiendo eso prácticamente, y por más que pueda entender la vergüenza o los nervios por atravesar una situación que jamás había experimentado en su vida antes, no me hace sentido que nuevamente
que el personaje asocial y confrontacional no objete nada al respecto. Y por supuesto tengo que volver a recordar la parte final del capítulo 4, cuando tiene su conversación con Aiko y discute con ella con una seguridad que no habíamos visto nunca, que es aún más especial si pensamos que un capítulo atrás Aiko le había hecho sentir muy mal. En su monólogo también dejan claro que gracias a Yamato por fin siente que es el momento de cambiar, haciendo que de ahora en adelante se justifique su cambio de actitud, o bueno, más bien no queda de otra que aceptarlo, ya que Mei simplemente se olvida de aquello que le ataba al pasado. Después de ese capítulo, el cambio de personalidad se hace exageradamente más evidente, por lo que podríamos decir que el personaje avanzó en ese sentido. Pero hay que recalcar algo, un personaje puede tener desarrollo, sí, pero como todo, este puede estar bien o mal escrito. Y en este caso, más que un buen desarrollo de personaje, lo único que Mei me provocó fue pensar que tenía una crisis de identidad constante. Bien, ya hablamos bastante de los personajes, pero ¿qué hay del romance? ¿Qué hay de la pareja principal? Siendo honesto, tengo sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, me fue imposible ignorar los errores que ambos personajes cometen, que a veces eran muy estúpidos. Por parte de Mei, lo que más me molestó fue sin duda lo susceptible que era a los rumores que protagonizaban Yamato y Megumi, afectando su forma de pensar y sus decisiones. Era algo plausible dentro de todo, pero ese problema duró demasiado, y en un punto parecía que ya estaba solucionado, solo para que resurgiera lo mismo otra vez. De allí la razón de mi molestia. En el fondo, la gran cantidad de errores que Mei comete en la relación son por poca experiencia y sus problemas para expresar sus sentimientos, cosa que supongo que justifica sus tropiezos, de no ser porque, como dije antes, sus problemas para comprender las normas sociales solo aparecen cuando la historia los necesita. Yamato, por otra parte, siento que es genuinamente muy tonto, porque nunca piensa en las consecuencias de sus acciones. En algunos momentos es racional, como cuando se ve visiblemente incómodo de que Mei sea tan permisiva con él, o cuando se ve molesto por la apatía con la que reacciona su pareja a sus acercamientos en dado momento. Pero en otras situaciones pareciera que no tuviera cerebro. El mayor exponente de lo que digo es el momento en que va a la casa de otra chica solas por la noche sin decirle nada a su novia, sin pensar en que esto, obviamente, le generará una inseguridad gigantesca por múltiples razones. Tampoco podemos dejar de lado las veces en que pareciera olvidar que Mei es un ser humano que también posee sentimientos, tanto así que el mismo Kai se lo dice a la cara, como recordarán. Pero ya, tampoco podemos dejar de lado el hecho de que son adolescentes, ¿cierto? Al final seríamos muy injustos con ambos si no tomáramos en cuenta ese gran detalle, y es de hecho la razón del por qué digo que tengo sentimientos encontrados con todo esto. El problema es que la excusa de la edad puede esconder algunas cosas debajo de la alfombra, pero los momentos tóxicos que vive la pareja son algo de lo que es imposible apartar la vista, especialmente cuando desde un comienzo nos muestran cosas cuestionables. Recordemos que los motivos para que Yamato se fijara en Mei son cuanto menos extraños y ambiguos. Menciona que ella es interesante tras saber que es una persona solitaria y se ve aún más interesado después de que ella lo derriba de una patada. 打ちどころが悪かったか？立花メイ。 No sería tan loco decir que o bien Yamato es algo masoquista o simplemente es el típico chico que aprovecha momentos de debilidad para enamorar mujeres, lo cual ahora que lo pienso no sería tan descabellado, tomando en cuenta la forma en que conoció a otras chicas, la verdad. Y sin duda no ayuda en nada a defenderlo que en el primer capítulo le robó un beso sin consentimiento previo con la excusa de poder defenderla de un acosador. Muy admirable la ayuda, pero creo que más de alguno arquearía una ceja tras ver el orden de los acontecimientos, ¿no? En el segundo capítulo, nuevamente Yamato vuelve a besar a Mei casi que a la fuerza, ya que ella lo aparta una vez, pero al final esta cede al darse cuenta que aparentemente está enamorada de él. La cosa no solo avanza muy rápido, sino que también de una manera rara. En el momento me pregunté seriamente si seguir viendo el anime tras ese inicio, al final llegando a la respuesta de que quizá más adelante mejoraría, pero más tarde me di cuenta de que fui demasiado positivo, no solo al ver las equivocaciones que ambos personajes cometían, sino también al ya mencionado malísimo desarrollo de personaje que tenía Mei y la casi nula introspección a la excesiva gentileza por parte de Yamato. Me es complicado no pensar en la relación de ambos como algo tóxica, especialmente cuando Yamato nos entrega unas palabras tan terribles nada más empezar el capítulo 9. 彼女を悲しませてまでモデルをやる気は最初からないし、俺はメイが一番大事だから。彼女のために自分の可能性を潰すなんて。本当に好きな人の前でだったら
自分のことなんてどうだってよくなっちゃうんだよ。 Creo que esa escena terminó de hacerme entender, muy a mi pesar, que aunque esta pareja tiene sus momentos bonitos y emotivos, se equivoca profundamente en varias cosas. Quiere hacer parecer situaciones que rayan en el abuso sexual como algo romántico. Quiere hacer parecer como algo normal la dependencia emocional y quiere hacer parecer que poner a tu pareja por sobre tu propia vida y bienestar es el estándar. Y ninguna de esas cosas las pude pasar por alto porque no solo presentan una realidad distorsionada, sino que también mancha el posible buen mensaje que esta serie le pudo haber dado a las y los adolescentes en su momento. Hay otros detalles que me disgustaron a lo largo del anime de los que pude haber hablado, como la repentina introducción de algunos personajes o el capítulo final que parece relleno de principio a fin, pero lo expuesto lo eclipsa tanto que me parecía irrelevante mencionarlo, por lo que aquí van mis conclusiones finales. En conclusión, Say I Love You fue una enorme decepción para mí, no solo porque tenía expectativas medianamente altas debido a los comentarios positivos de varios usuarios en internet, sino también porque parecía que genuinamente tenía potencial para hacer algo bastante bueno. La propuesta estaba allí al menos, los personajes parecían tener algún carisma y un puntapié inicial decente, con conflictos que podían ayudar a profundizarlos y hacerlos algo memorable para alguna parte de la audiencia, pero por desgracia eso al menos para mí no ocurrió. El mayor bajón sin duda fue que la pareja principal no escapara más allá del cliché. Tuvo en sus manos algo interesante para indagar entre el trauma de Mei y la llamativa amabilidad de Yamato, pero por algún motivo ninguna de las dos cosas terminó por ser explorada, lo que simplemente me deja pensando en lo que pudo haber sido, y eso a su vez solo me trae dos palabras a la mente: conformismo y mediocridad. De todos modos, no quiero que se queden con ese pensamiento mío como si fuera una certeza, ya que al final desconozco si esto tal vez pasó por una mala adaptación del anime, por cosa de tiempo, por una mala dirección o por alguna otra razón. Esa pregunta solo me la pueden responder los que leyeron el manga, así que si eres un lector del manga y llegaste hasta este video, te pido que me dejes un comentario esclareciéndome esa duda. Y por supuesto, también te invito a que comentes qué te pareció el video. Recuerda que si te gustó el video puedes dejar un like y puedes suscribirte a este canal si quieres ver más contenido como este. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Un saludo y nos vemos en el próximo video.